Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Carlos Andrés Zapata Gil, yo soy estudiante de la maestría en músicas de América Latina y del Caribe de la Universidad de Antioquia y en esta oportunidad quiero compartirles un proyecto de investigación-creación que he venido realizando aproximadamente 3 años, un proyecto que titulé Tiple Loop, exploraciones tímbricas con el tiple, estación loop y otras tecnologías musicales. Para empezar, quiero contarles que mi experiencia musical ha estado atravesada por, ha estado mediada por la música andina colombiana, tocando, interpretando el tiple y en esas búsquedas también que tiene uno como instrumentista con otros formatos, otros laboratorios sonoros. Tengo una agrupación que se llama Ato Grande, que básicamente es un laboratorio sonoro si se quiere ver. Llevo 17 años tocando el tiple y he tenido como esa experiencia de conocer muchas músicas alrededor de este instrumento. Mi relación con el instrumento nace, o mejor, mi formación particularmente fue en el pregrado de la Universidad de Antioquia, en el programa de cuerdas pulsadas, y de ahí surge Concierto Tiple, también un disco que reúne en ese proyecto de investigación de pregrado las tres formas de ejecutarse el tiple en Colombia, que es el tiple solista, el tiple acompañante y el tiple melódico, que son básicamente las técnicas que o los recursos técnicos que he tenido la oportunidad de explorar con el instrumento hasta hace 3 años. El tiple, más allá de hablar de la historia que bien lo hace, que bien hace el maestro David Puerta Zuluaga con su libro Los Caminos del Tiple, voy a hablarles un poco de esos cambios morfológicos que desde el siglo XX ha tenido el instrumento. Aquí tenemos una imagen que retrata la lira colombiana. En 1901 tenemos aquí sentado a Carlos el Ciego Escamilla con un tiple de 8 cuerdas, y más adelante encontramos a Pelón Santa Marta en 1918 con un tiple de 10 cuerdas. Uno podría decir, como dice Julio Mendívil respecto a los instrumentos de las músicas populares latinoamericanas, dice que los instrumentos son un largo camino de errores, es un largo camino de fracasos, pero también de aciertos. Es un largo camino de transformaciones, y ese camino, si uno lo quisiera ahondar más, si uno quisiera rastrear un poco esa iconografía del siglo XX para atrás, pues seguramente uno va a encontrar muchas más transformaciones del instrumento. Mm, pero hoy en la actualidad pues encontramos un instrumento que ha trasegado ese camino del que se refiere Julio Mendívil para llegar a una nueva transformación, que ya no es tan nueva porque desde hace ya varias décadas encontramos el tiple de 12 cuerdas, eh, pero que esas transformaciones obviamente no han sido en las cuerdas, en las maderas, en las formas de construir, en el tipo de material de las cuerdas. Encontramos un tiple que en la actualidad está estructurado por 4 órdenes, órdenes lo vamos a entender aquí como el conjunto de 3 cuerdas, tiene 4 órdenes, cada uno de 3 cuerdas, y en especial el primer orden está configurado por 3 cuerdas de la misma altura, son 3 cuerdas de acero afinadas, en este caso en la actualidad mayoritariamente en mi. El primer orden, el segundo orden en si, el tercero en sol y el cuarto en re. Hay otras afinaciones, por ejemplo como la de si bemol, pero la que acabé de mencionar es la afinación en do, que en estos momentos es la más vigente. El instrumento básicamente ha trascendido esa sonoridad de la música andina. Por fortuna hay muchos intérpretes de música andina que tocan el tiple, pero también hay otros intérpretes que lo han llevado a otros contextos, a otras lógicas de creación. Encontramos a Lucas Saboya, que siendo de la zona andina colombiana es un gran compositor, es un gran tiplista, que tiene una propuesta musical muy interesante respecto a los nuevos repertorios, a las nuevas tímbricas del instrumento. Andrés García, tiplista que también toca jazz. Totola Momposina incluye el formato para tocar, incluye el tiple en su formato para hacer músicas del Caribe, al igual que Inti Limani y Yapu también hacen lo propio en sus formatos instrumentales.
Aquí tenemos a Juanes en el desconectado de MTV, aquí tenemos a Toby Tobón, quien fuera el guitarrista de Juanes en su momento, tocando un tiple. Y bueno, en ese contexto de alguna manera pues surge este proyecto, un proyecto de investigación-creación que, como bien les había indicado, yo al enfrentarme a esa pregunta de cuál podría ser otra ruta de interpretación del instrumento, me encontré con que podrían ser muchas formas de tocar el instrumento diferentes a ese contexto de la música andina colombiana. Yo venía como con cierta insatisfacción, con cierta necesidad de tocar o de interpretar este instrumento que me permitiera también para componer o que me posibilitara otras lógicas de creación, básicamente. En ese sentido, pues uno podría decir lo que bien menciona Rubén López Cano: muchos proyectos artísticos son hijos de la incomodidad, de la necesidad de transformar los hábitos de creación adquiridos, de liberarse de constricciones e idiosincrasias disciplinares que portamos y de explorar nuevos territorios. Live looping hacen en muchas partes del mundo. Live looping hacen en Colombia, sin duda. No sé si hagan mucho live looping con el tiple, creo que somos muy pocos. Pero más allá de si lo hacen 100, 10.000, lo que sea, este proyecto surge como una posibilidad autoetnográfica, es decir, la posibilidad de conocerse uno mismo, la posibilidad de construir uno mismo su propio lenguaje, el lenguaje que uno quiera, de adquirir esos nuevos hábitos de los que bien refiere López, y surge como una posibilidad autoetnográfica que me permite como deshacerme de esos paradigmas de los que yo venía construyendo alrededor del instrumento. Entonces pueden hacer live looping, muchas personas pueden hacer live looping con tiple, pero sin duda alguna desde la etnografía me permitió este proyecto conocer otras lógicas de creación desde mi individualidad, desde mi intimidad, y bueno, de alguna manera pues ha sido muy satisfactorio en sumergirme en esa forma de investigar, de adquirir nuevos lenguajes. Tenía en el momento de hacer esta investigación, tenía una sensibilidad acumulada con el tiple. Como ya bien les mencioné, lo define el concepto de sensibilidad acumulada, lo define Paul Teber como el conjunto de habilidades y de acciones que se desarrollan para el dominio de una tecnología. Había una sensibilidad con el tiple, pero no había una sensibilidad respecto a las tecnologías musicales, o digamos frente a otras tecnologías musicales, porque el tiple por sí solo es una tecnología musical. Entonces surge la idea del live looping como una nueva forma de creación musical para el tiple colombiano, y con el live looping dos grandes conceptos que abordé, que uno fue la repetición musical y sus implicaciones en la percepción, que encontré una bibliografía maravillosa, y otro fue las tecnologías musicales y su relación con la estética. Me centraré específicamente en este concepto desde la mirada que desarrolla Paul Teber, quien además aborda las tecnologías sociales de la música, la tecnología de la música y las tecnologías musicales, que fue el concepto que más me interesó para efectos de este proceso, y las define como aquellas que están relacionadas con los instrumentos musicales, herramientas o dispositivos para la grabación y reproducción de la creación musical. ¿Qué implicaciones tenía el ejercicio de tocar tiple, digamos, bajo otra lógica, con una estación loop, o digamos ejecutándolo como se ejecuta tradicionalmente, pero poniéndolo en función de otras tecnologías musicales, de otras herramientas para la creación musical? ¿Qué pasaría? ¿Será que sí podría haber creado obras de música andina con la misma sonoridad de la música andina, o se descubrirían otras cosas? Eran preguntas que subyacen en ese momento de empezar a explorar lo que era el mundo del loop, por ejemplo. Entonces llega en un primer momento entender lo que es el loop, y entender que el loop surge con eso que conocemos como las tecnologías de audio repetitiva. Resulta que de esas búsquedas de las tecnologías de audio repetitivo no solo
responden a músicas que hoy se escuchan en el siglo XX. Las tecnologías de audio repetitivo tienen unos antecedentes de siglos atrás que surten efecto en 1950 con los estudios experimentales y en especial con Pierre Schaeffer, cuando crea el loop a través de cintas, crea el bucle y con el loop pues obviamente se convierte en un recurso de composición para el minimalismo, para el hip hop, para el rock, para el pop, para muchas músicas de las que tienen el loop su principal recurso estético. Obviamente todas estas músicas en sus contextos históricos, en sus lógicas de creación totalmente diferentes, pero que si bien hay que decir que las tecnologías de audio repetitivo se han evidenciado últimamente en el siglo XX, sobre todo de la segunda mitad para acá, tiene antecedentes desde muchos siglos atrás. Yo particularmente me centré en los pedales y esta tabla relaciona su cronología y vemos que solo hasta principios del 2000 y en especial del 2010 para acá surgen y se han mejorado lo que se conocen como las estaciones loop, que son dispositivos únicamente, están pensados principalmente para repetir, a diferencia del delay, que es un efecto que repite una secuencia y que altera una señal y que se va perdiendo, o que sirve para hacer otro tipo mejor dicho, están pensadas más como pedales de efecto, y la estación loop está pensada más como para repetir no solo loop, sino todo tipo de repeticiones. Matrices cíclicas, por ejemplo, que tienen una longitud, una distancia mucho más larga que un loop. Con estas estaciones loop nace el live looping, que básicamente es una técnica de reproducción que se basa en bucles que se graban en vivo y que se componen y se interpretan en tiempo real. Los principales referentes de este proyecto fueron Renecito Avich, Miguel Ciso, Lian Manjarres, que siendo cubano, venezolano y colombiano respectivamente, tocan el 3, el cubano y el 4 y la gaita, y fueron importantes porque tocan sus instrumentos de sus países con una estación loop y son referentes, digamos, en lo que respecta al live looping en Latinoamérica, haciendo live looping con músicas populares latinoamericanas. Empecé ese primer momento con tecnologías digitales. Aquí tenemos en cuenta, tenemos la interfaz de Quantiloop, tenemos la interfaz de Ableton, pero pues eran acercamientos incipientes, porque no tenía sino mi voz para hacer loop. No tenía tarjetas de sonido, microfonería ni nada, solamente tenía un tiple electroacústico que no podía conectar a mi computador porque no tenía ni siquiera una tarjeta de sonido para eso. Y centrándonos concretamente en el tiple electroacústico, vemos que está conformado con un micrófono piezoeléctrico y otro de condensador. El piezoeléctrico era un micrófono diseñado para guitarra pero instalado en un tiple, entonces las órdenes del tiple solamente abarcaban cierta longitud de la barra metálica que vemos acá y me sonaba desbalanceado. El problema con el condensador, el micrófono de condensador, era la retroalimentación, el feedback. Adquirí luego un pedal alter ego, como les digo, es un pedal delay, pero que no estaba diseñado para hacer únicamente loop, sino también otros efectos, y la capacidad de almacenamiento era muy corta, de 8 segundos, y un monitor pequeñito con el que yo me referenciaba de las mezclas, pero pues que en ese instante la pregunta no era por la mezcla, sino cómo hacer loop, cómo hacer que el loop sirviera para crear música popular latinoamericana con un tiple. Mis ejercicios se centraban básicamente hacia eso, hacia conocer un poquito cómo funcionaban esas tecnologías. Aquí tenemos un acercamiento cortico, más o menos referencial. Aquí ya tenía un círculo armónico lupeado y empecé con el ritmo de bambuco sobre la caja de resonancia. Ese tipo de exploraciones eran las que yo hacía, y llega un segundo momento que es el pedal Loop Boss RC300.
tiene tres canales independientes y un pedal que controla los tres canales, la parada y la iniciada de cada una de las capas, y así se quiere ver. Un pedal de efectos además y un pedal de expresión que controla esos efectos. Tiene tres controladores que me permiten mezclar cada uno de los canales, son controladores que mezclan independientemente los canales, y con este pedal hice una serie de exploraciones tímbricas. En el segundo momento aquí ya no era cómo usar el loop, sino cómo empezar a crear las obras y cómo hacer que con esos recursos tímbricos pues pudiera empezar a pensar en obras para el tiple y el loop. Aquí tenemos una exploración bongo con los bongos sobre la caja de resonancia. con el tiple, perdón, a manera de bongo. Yo tocaba el tiple volteado porque el micrófono de condensador solo me capturaba perfectamente el sonido que yo quería si lo volteaba. Si lo tocaba con la tapa frontal no funcionaba. Conga, lo quise hacer con las cuerdas. El sistema de torbellino, pues yo le digo sistema rítmico, por ejemplo, para adecuar ciertos patrones rítmicos del torbellino en el loop. Perdón. Vuelvo, insisto, aquí la captura era con los micrófonos que tenía el tiple, pero el tema era la retroalimentación, el tema era la mezcla. Yo nunca quedé conforme con estos micrófonos. Y encontré el sistema, bueno, encontré no, pues adquirí el sistema de sonido estéreo como para mejorar todo ese tema de la mezcla, pero el problema de la retroalimentación seguía, sobre todo con el micrófono de condensador del tiple, me generaba muchas dificultades. Y llega un tercer momento que fue para mí fundamental, porque una de las grandes dificultades que yo tenía con el micrófono de condensador, además de las que ya mencioné, era que yo tenía que tocar el tiple muy fuerte, porque el micrófono de condensador no era lo suficientemente sensible para capturar cada una de las capas que yo iba grabando. Este micrófono es supremamente sensible, me facilitó la interpretación de cada una de las capas, podía tocar muy suave el instrumento y eso facilitaba, o además de capturar otros efectos, otras cosas que fui desarrollando a medida que fui acumulando sensibilidad con este micrófono, fui encontrando otras posibilidades tímbricas, y obviamente el tema de la mezcla mejoró muchísimo, el tema de la captura mejoró muchísimo, y el tema de la retroalimentación mucho más, porque el patrón polar, que es además un polar cardioide, este micrófono tiene además las características de aislamiento. Entonces la retroalimentación, que era una de las grandes preocupaciones con el sonido estéreo, pues me mejoró muchísimo con este micrófono, pero además pude explorar también con unos audífonos de estudio, con un mezclador, que mejoraron sin duda alguna todo en lo que respecta a la mezcla y a la captura. Este es un momento en el que ya grabamos, ya las obras, mi compañero Víctor y yo creamos 7 obras, unas para tiple solista y loop, así en este formato como vemos acá, y otras para piano y tiple y loop. Más o menos esto es como el resultado final. Rápidamente mostraré algo corto del torbellino, por ejemplo. Bueno, los voy a dejar antojados para que visiten el canal de Tiple Loop. Ahí está todo el resultado final.
de todas las obras que creamos. Todo este proceso me suscitó obviamente pues una reflexión asociada a las tecnologías musicales y la relación con la estética, las tecnologías como mediadoras para la creación musical, y pues como ya les había mencionado desde un principio, todas esas transformaciones que ha tenido el instrumento pues no son sino a lo largo de la historia como ensayos que hacemos en función de nuestras necesidades musicales, o muchas veces esas transformaciones morfológicas del instrumento también obedecen a lo que simplemente hay en el ambiente, con lo que hay. Pero pues ahorita la realidad es una realidad muy urbana, es una realidad muy metropolitana, la estación loop sin duda alguna es un recurso muy importante para mí en estos momentos para la creación musical, y bueno, eso ha hecho que de alguna manera podamos decir que estamos inventando, reinventando, que es la palabra de moda, el tiple en otro lenguaje musical. Los instrumentos musicales se terminan de inventar por los músicos en el proceso de hacer música, y en ese sentido pues los significados de esas músicas no son estáticas, como dice Bey, desarrollan biografías. Es muy importante entender cuál es la relación que hay ahí. Si bien el instrumento es una herramienta tecnológica musical estrechamente relacionada con la música andina colombiana, como lo es la marimba para la música del Pacífico o el bandoneón para el tango, hay un uso sobredeterminado de esa tecnología musical cuando la empezamos a poner en función de otras herramientas musicales que sin duda hacen que podamos crear otras músicas, otras sonoridades y otras rutas de interpretación para estos instrumentos. Cualquier inquietud, esto era todo lo que yo quería compartirles. El tiempo se me queda muy corto, pero cualquier inquietud, les cuento que ya publiqué un libro que se llama Tiple Loop y exploraciones tímbricas alrededor de 3 obras andinas, que lo pueden encontrar públicamente compartido en la fanpage de Tiple Loop, y me pueden escribir a este correo conciertotiple@gmail.com y visitar nuevamente el canal de YouTube, que ahí están muchas de las obras que se desprendieron de este proyecto. Les agradezco enormemente su atención y hasta una próxima oportunidad.